versus frecuencia. Vámonos al ejemplo que estábamos el ejemplo, por ejemplo, de la carretilla, el volcamiento o la caída del volcamiento. Frecuencia, ahí veíamos que el proceso era de una especie de almacenamiento, ¿sí? Por ende la frecuencia era todos los días, por ende la frecuencia era alta. Al producirse el volcamiento, la probabilidad de aplastamiento del trabajador, ¿qué consecuencias podría tener? Porque vimos que iba sin cinturón. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué daño tendría? ¿Ligeramente dañino o extremadamente dañino? Extremadamente dañino. Por ende, hacemos intersección entre frecuencia alta y las consecuencias nos dan un riesgo intolerable. ¿Sí? Al ser un riesgo intolerable, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. ¿Cuándo corregimos? Si no, vale, perfecto, pero ¿cuándo? ¿El mes próximo? ¿En 3 meses después? ¿En forma inmediata? Cuando salen riesgos intolerables, inclusive la misma, la RN050, te dice que tienes que paralizar la actividad y hacer correcciones inmediatas. ¿Qué correcciones inmediatas, por ejemplo? ¿Qué medidas de control en ese caso tendríamos que hacer? Capacitación, instrucción, ¿qué más? Esas son técnicas administrativas y técnicas de ingeniería. Por ejemplo, para los palets, ponerle el plástico. Ahí está, justamente lo que quería buscar. Principalmente, adaptar, si la máquina no tiene cinturón de seguridad, inmediatamente como medida de ingeniería, ponerle el cinturón de seguridad. Y lo otro, verificar que la caseta o la protección sea antivuelco. Me refiero que esté protegida para ante la posibilidad de un vuelco, eso resiste y no se aplasta. ¿Sí? Esas serían las medidas de corrección. ¿Queda más o menos entendido? ¿Sí? Porque después voy a pasar unos ejercicios, no sé si se los habrán pasado, justamente para hacer unas evaluaciones. Entonces aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que es un riesgo trivial, de un riesgo tolerable, de la definición de lo que es un riesgo moderado. Trivial me dice que no es necesario, no se requiere acción específica. Si el riesgo es tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. O sea, de todas maneras, tengo que estar controlando. Por mucho que me traiga, me salga un riesgo tolerable. Saliendo de un riesgo tolerable, igual lo tengo que estar controlando. Cuando ya me sale un riesgo moderado, dice, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Por ende, ya en nuestras medidas de control tendremos que especificar cuándo. Después de esas medidas de control van a salir nuestra planificación preventiva. Porque ahí ya sabemos que de aquí me está diciendo en qué tiempo tengo que subsanar mis observaciones, mis riesgos. Por ende ya me está dando parámetros para poder tener
importancia de hacer la matriz Hibber. Un riesgo moderado, y se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Importante, miren lo que dice. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Es muy genérico, porque no dicen cuánto, pero siempre estamos hablando máximo 2 meses. ¿Vale? Después, en un riesgo intolerable, no debe comenzarse ni continuar trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Ahora, sabemos que en el estado de la mayor parte de nuestras empresas nos vamos a encontrar con un sinnúmero de riesgos intolerables, porque estamos recién implantando una ley. Si bien en 2011 llevamos 2 años, pero sabemos que siempre somos lentos para, no aquí, sino en muchos sitios del mundo, somos lentos para adaptarnos a los cambios. Por ende, de ahí tenemos que aplicar los criterios. Y ahí es donde entran las partes medio complicadas, porque nosotros, los profesionales, tenemos que aplicar un criterio. Ese criterio es dejar permitir, trabajar, pero con un compromiso de estar haciendo una planificación junto con la alta dirección para modificar y salir de la etapa del riesgo intolerable. Pero ¿qué pasa si hay un accidente en ese periodo y tenemos nuestras variables como riesgo intolerable y que nos dicen que tenemos que paralizar y no deberíamos continuar? ¿Qué pasa con las responsabilidades penales? ¿Qué pasa con las sanciones? Por eso depende de ese riesgo intolerable. Si vemos que es algo que realmente puede acarrear un riesgo grave e inminente, no permitamos seguir trabajando. Se nos dicen, tienen que seguir trabajando, respaldemos y mandemos algo por escrito a nuestra alta dirección diciendo, nuestra evaluación se ha determinado esto, puede ocurrir estas cosas, y recomendamos, siempre tenemos que ser con filosofía, o si no lo podría, estamos fuera de la tienda en la calle, y recomendar y decir, recomendamos que se haga esto porque esto es esto. Eso no significa que no vaya a suceder y que pueda suceder el accidente, pero por lo menos tenemos una atenuación. No es que nos desliguemos de la responsabilidad, tenemos una atenuación de esa responsabilidad. Informamos, dijimos, pero yo no tengo los medios, ni soy, y estoy en el puesto como para poder modificar, porque necesito recursos. Y si la alta dirección no me la da, no lo puedo modificar. Esta parte ya es una cosa de si se le quiere dar una valoración numérica. Recomiendo que se realice con la matriz de la que vimos anterior y se valore y no se ponga valoración. Si quieren valorarlo, de todas maneras, pensemos que dice de la severidad de la consecuencia, catastrófica, numerosas muertes, grandes daños mayores, si es desastrosa, si es muy seria, si es importante. Aquí hace más una valoración económica. Entra ya a una valoración económica. Hasta una valoración económica, lógicamente, esa valoración de riesgo va a ser mucho más compleja. Y además, siempre no perdamos el objetivo. Y esa evaluación de riesgo es la que le tenemos que dar nosotros en conocimiento a nuestros trabajadores. Porque son ellos los que tienen que tener los resultados de esa evaluación. Por algo, esa evaluación tiene que ser algo entendible para ellos, porque son ellos los que tienen que al final saber y determinar cuándo la actividad que están realizando es de alto riesgo o no es de alto riesgo. La frecuencia de la exposición. La evaluación de riesgos
realizada por los propios trabajadores. Deben establecer mecanismos de control. En la construcción, ¿no es cierto?, la G050 nos pide realizar antes de la actividad o al inicio de la actividad el AST, las actividades de trabajo son ATS, los ATS, las actividades de trabajo seguro. Ahí cada trabajador, digamos, cada actividad, el jefe de grupo tiene que hacer la evaluación de riesgo de la actividad que va a realizar. Poner cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de control. Eso lo tienen que hacer todos los días y tantas veces como modifiquen la actividad que están realizando. En los puestos de trabajo, como en el sector industrial, sector pesquero y sector minero, el sector minero también se hace cuando se hace la actividad, pero en los otros sectores industriales eso no se exige ese ATS. Pero sí los trabajadores